conocemos el Jardín de Flora Autóctona de Tenerife. La profesora Raquel Marín investiga el Alzheimer en Canarias. Maxonet 2016 en Fuerteventura. Conocemos la biodiversidad botánica de Tenerife. En la villa de la Orotava, junto al centro de visitantes Telesforo Bravo Parque Nacional del Teide, se encuentra el Jardín de Flora Autóctona Juan Acosta Rodríguez. Esta instalación dio sus primeros pasos en el año 2010 y debe su nombre a quien fuera concejal en la Orotava y que en marzo de 1917 presentó una moción para promover que las cañadas del Teide obtuvieran el título de Parque Nacional. El jardín ocupa una superficie de unos 6.000 metros cuadrados que, distribuidos en bancales, albergan ejemplares de vegetación de todos los pisos bioclimáticos de la isla de Tenerife. Estos son los jardines Juan Acosta, son los jardines que están asociados al centro de visitantes Telesforo Bravo del Parque Nacional del Teide en la Orotava, y su principal función es de alguna forma complementar la visita que se hace a la exposición que hay en el centro. Es decir, en esa exposición el visitante pues intenta hacer un transecto desde la costa hasta la cumbre, viendo los distintos paisajes que puede haber en la isla, y aquí se trata de que de alguna forma contacte más un poco con la naturaleza, y se ha tratado de imitar en distintos bancales a diferentes alturas, pues lo que sería ese ascenso desde la costa hasta la cumbre. Entonces pues se va encontrando los distintos ecosistemas de la isla y las especies más características de cada uno de ellos, desde los cardonales costeros hasta los retamares de cumbre en la parte más alta. Tiene aproximadamente 1 hectárea y aquí dentro pues ahora mismo hay unas 90 especies, todas de la flora autóctona de Tenerife, y en total podemos decir que puede haber unos 900 ejemplares plantados aquí dentro. El jardín cuenta con distintos paneles informativos para orientar a los visitantes durante su recorrido. Dentro de los distintos ecosistemas que tratamos de imitar en el jardín, pues cada uno tiene una mesa interpretativa donde el visitante puede aprender algo, conocimientos muy someros, pero que contribuyen a la cultura general y que indican la característica principal de ese ecosistema. Por ejemplo, en el caso estamos hablando del Monteverde, lo que también se ha denominado muchas veces laurisilva, y está enfocado el panel sobre todo a que el visitante pueda distinguir a través de la forma de las hojas de las distintas árboles, pues simplemente por esa forma puede distinguir la especie que tiene al lado, ¿no? Un poco tratar de guiar la enseñanza de las personas, pero que aprendan los conocimientos por sí solas. Hemos intentado que cada especie en el jardín, cada grupo de especies, pues tenga un sistema de etiquetado que le aporta al visitante pues toda la información posible respecto de ese taxón. En este caso las etiquetas tienen la familia, el nombre científico en latín, el nombre vulgar más frecuente, su distribución a nivel mundial, en este caso el mocán es una especie que está en las Islas Canarias y en Madeira, la época de floración y fructificación, las islas en las que está representada y por último el piso bioclimático dentro de una isla teórica, pues en qué pisos estaría. Algunas en particular, pues si están protegidas o incluidas en el catálogo de especies amenazadas de Canarias o de especies protegidas, pues tendrían por aquí pues la categoría en la que estarían incluidas. Durante el paseo por el Jardín de Flora Autóctona Juan Acosta Rodríguez podemos descubrir especies vegetales muy poco conocidas entre el público. Dentro del jardín también tenemos algunas curiosidades, plantas que por su rareza pues quizá descollan un poquito sobre las demás porque aquí la gente tiene oportunidad de poder verlas. Un caso es esta, la filga o adelfa de monte. En realidad es una tabaiba,
tiene su látex y demás, lo que pasa es que la evolución la ha llevado a adaptarse al ecosistema del monte verde, de la laurisilva. Por tanto, se desarrolla en altura, es una especie que puede llegar a tener 6, incluso más metros de altura, y forma parte de ese dosel del monte verde. Y su mayor peculiaridad es que es de las pocas plantas dentro de la laurisilva cuyas semillas pueden pasar varios años en el suelo esperando el momento oportuno para germinar, que es cuando se abre el dosel por arriba, porque cae una rama, cae un árbol, lo que sea, y entra la luz, y en ese momento germinan todas las semillas que están allí esperando. Solamente esta y los brezos y alguna que otra más son capaces de hacer eso. El resto de las especies típicas del monte verde lo que producen es semillas que cuando caen al suelo germinan. Si en ese momento tienen las condiciones adecuadas, siguen adelante, y si no, simplemente mueren. También aprendemos cómo se comportan las especies en su entorno natural y cómo logran superar los retos que les pone la naturaleza, por ejemplo, para sortear la falta de luz. Dentro del bosque, pues uno de los recursos que se pueden denominar como limitantes es la luz. El dosel no deja que la luz llegue al suelo, y entonces las plantas, pues podemos decir que compiten por ella. Tienen muchas estrategias para competir. Unas crecen muy rápido en altura para llegar a la cúspide lo más rápido posible, pero otras, como por ejemplo esta, la zarzaparrilla, pues su estrategia es trepar y forman auténticas lianas dentro del bosque, enredándose en los troncos de los árboles para llegar a la parte más alta y poder tener luz. El jardín alberga especies de todos los pisos de vegetación de Tenerife que requieren un mantenimiento muy cuidadoso y personalizado en función de las características hídricas y de temperatura de su zona habitual de crecimiento. El mantenimiento del jardín pues a veces llega a ser un poco complejo, incluso en ocasiones hasta recalcitrante, ¿no? Porque por ejemplo las especies de costa, pues aquí no progresan todas de la forma adecuada. No podemos olvidar que estamos en la Orotava, y muchas de ellas, pues su óptimo son los paisajes más áridos del sur de la isla. Entonces, pues son especies que tenemos que compaginarles para que sobrevivan unas dosis de riego muy limitadas. En cambio, las especies de monte verde pues requieren unos recursos hídricos mucho más abundantes, y aunque el clima tiende a aproximarse al óptimo, tenemos que darle unos aportes extra. Eso nos obliga a tener una red de riego por goteo, por ejemplo, gobernada a través de un sistema informático, para poderle dar a cada bancal unas dosis de riego adecuadas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que estamos dentro de una zona agrícola, lo que es toda la medianía de la Orotava, y todas las plagas del mundo pues tienden a venir aquí. Entonces aquí hay que andar con mucho cuidado, porque no podemos usar fitosanitarios, porque estamos dentro de un pueblo. Entonces todo lo que aplicamos tiene que ser con extremo rigor. Las dosis se dan pues vía radicular, nunca en vía aérea. Por ejemplo, las especies de la cumbre, como aquí no hace el frío que ellas necesitan, pues no se dan en el óptimo adecuado, y entonces cuesta mucho sacarlas adelante. Este jardín de flora autóctona es una gran herramienta didáctica que pueden disfrutar y aprovechar los centros de enseñanza de la isla. El jardín es muy utilizado por los colegios de toda la comarca, ¿no? Vienen aquí tienen un lugar apropiado para que los profesores interpreten ante sus alumnos lo que es la naturaleza, las especies más características de los distintos ecosistemas, y la verdad que en época lectiva es bastante frecuentado, ¿no? Es normal encontrarse aquí pues 40, 50, 100 chiquillos corriendo para un lado, para otro, viendo las plantas, incluso con sus pequeños juegos de a ver quién descubre primero la planta que tiene tales características y demás, y la verdad que en ese sentido pues es muy gratificante, ¿no?, verlo. También podemos comprobar cómo las plantas autóctonas pueden ser utilizadas para decorar jardines sin necesidad de traer otras plantas foráneas menos adaptadas a nuestro clima. Una de las cosas que puede resaltar en el jardín
a aquella persona que tenga una cierta sensibilidad con el tema, es el uso que puede tener la flora canaria en jardinería. Por ejemplo, aquí tenemos el guaidil, que está muy utilizado desde hace muchos años en este tipo de servicios de jardinería, es una planta muy utilizada, pero hay otras que han pasado desapercibidas, son muy abundantes en los matorrales, en los bosques y demás, que tienen un uso. Por ejemplo, la mosquera tiene una flor muy delicada, de color azul, muy bonita, que cuando la planta está en apogeo es muy llamativa, pero por ejemplo los granadillos también son muy vistosos, o las malvas de risco, que también tienen una flor también bastante llamativa. Son en general recursos que no están aprovechados, que tienen un potencial tremendo y que, pues bueno, permanecen casi en algunos ámbitos como reducidos a la vulgaridad por lo abundantes que son. El Jardín Juan Acosta Rodríguez nos permite descubrir la flora autóctona de Tenerife y nos ayuda a sensibilizar de la vital importancia de los ecosistemas, de la biodiversidad y del territorio de esta isla. Todos podemos visitarlo de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los lunes de 9 a 2. La entrada es gratuita y no es necesario realizar una reserva previa. Canarias contribuye a investigar el Alzheimer. Raquel Marín es investigadora y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna. Lidera un equipo multidisciplinar formado por médicos, biólogos y especialistas en genética que investigan la enfermedad de Alzheimer. Estudiamos cuáles pueden ser los primeros indicios de la enfermedad de Alzheimer para poder, de esa manera, prevenir mejor la enfermedad, así como para buscar tratamientos en terapias tempranas que permitan tener una mejor eficacia de ese tratamiento, porque son enfermedades de mucha incidencia, cada vez más incidencia porque la población cada vez envejece más durante más tiempo, y entonces nos hace falta conseguir un envejecimiento cerebral saludable, y para eso nos hace falta conocer mejor cómo se desencadenan estos procesos de deterioro del cerebro. ¿Cuándo suele manifestarse la enfermedad de Alzheimer? Suele empezar a partir de más o menos 60-65 años. En un primer momento, sobre todo en mujeres, si bien luego, con el paso de los años, hacia los 80-85 años, pues también es muy frecuente en hombres. Los primeros síntomas de la enfermedad se basan sobre todo en fallos en la memoria a corto plazo. Entonces, bueno, evidentemente eso no quiere decir que sea lo primero que le ocurre al cerebro cuando está fallando, pero cuando ya uno empieza a notar que le falla la memoria en el corto plazo es cuando va al neurólogo, que es cuando empieza un poquito a hacer el diagnóstico correspondiente de Alzheimer. Entonces, en la memoria a corto plazo, ¿qué nos ocurre? Que a lo mejor somos capaces de acordarnos perfectamente cómo era la receta de la abuela de las magdalenas y no nos acordamos dónde hemos puesto las llaves que acabamos de dejar en algún sitio en casa. El Alzheimer no evoluciona igual en todos los pacientes. Existen distintos estadios que marcan el grado de desarrollo de la enfermedad. Tenemos desde el estadio 1 hasta el estadio 6. ¿Qué va ocurriendo en esos procesos? Pues que cada vez vamos teniendo una mayor degeneración del cerebro. Se va haciendo más pequeño, va perdiendo volumen, va perdiendo capacidades, etc. Desde los 65 años, pues puedes perfectamente estar 10, 15 años en estadio 2, 3, etcétera, sin llegar a estadio 6. Depende de las personas. En otras a lo mejor pues hay un proceso acelerado de mayor deterioro y entonces pues a lo mejor 15 años después pues tienes un estadio ya muy avanzado. Pero no hay realmente una fórmula. Lo que sí es cierto es que es un proceso paulatino, más o menos lento, dependiendo de las personas. Con su investigación, la doctora Marín y su equipo tratan de hallar métodos que permitan detectar antes si un paciente padece la enfermedad de Alzheimer para así frenar su deterioro neuronal.
Uno de nuestros retos en la investigación que estamos desarrollando se basa en buscar, porque como los diagnósticos son a veces complejos, en buscar cuáles pueden ser marcadores tempranos de deterioro de Alzheimer, es decir, cuáles son los primeros marcadores, las primeras señales que nos están indicando que una persona puede tener Alzheimer, y para que tengamos un diagnóstico más fehaciente, mejor, más adecuado, y de esa manera un tratamiento también temprano más adecuado. ¿Dónde los encontramos? Los encontramos, por ejemplo, en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, que se puede extraer por punción lumbar, eso lo tiene que hacer un especialista, un neurólogo, por punción lumbar. Entonces, de ese líquido cefalorraquídeo podemos analizar qué marcadores, qué proteínas, por ejemplo, o qué grasas están siendo afectadas a diferentes niveles, de acuerdo a si una persona puede o no tener un primer estadio de Alzheimer. Los investigadores han descubierto que comer alimentos ricos en omega 3 ayuda a prevenir el Alzheimer. Uno de nuestros hallazgos más interesantes, muy reciente, se basa en el hecho de la importancia que tienen algunas grasas, las que llamamos grasas estructurales, en el cerebro. Hay que tener en cuenta que el cerebro, después del tejido adiposo, es el Michelin, ¿no?, que tanto nos incordia en verano, después del tejido adiposo, el órgano más graso es el cerebro. Entonces, ese cerebro tiene una grasa, que llamamos grasa estructural también, que es extremadamente importante para lo que es mantener la funcionalidad del cerebro. Hay estudios clínicos que demuestran que el incorporar en la dieta pues fuentes ricas en omega 3 puede ser, pues en cualquier caso, una ayuda preventiva para mantener una actividad estructural. Bien, ¿cuál es el problema de los omega 3? Pues el problema es que el ser humano es muy perezoso a la hora de producir su omega 3, es decir, que tiene que incorporarlo. ¿Y cuáles son fuentes ricas de alimentos en omega 3? Pues bueno, tenemos por ejemplo muchos de origen marino, desde algas, los pescados azules, etcétera, y también en el mundo vegetal, para el que no le guste mucho el pescado, aunque son menos ricos, pero también tenemos algunas semillas, granos de lino, también algunos tipos de vegetales como el brécol, etcétera, etcétera. La esperanza de vida ha aumentado 10 años y esto ha hecho que se multipliquen los casos de Alzheimer. La incidencia de Alzheimer aumenta en Canarias, pues con el aumento también del envejecimiento de la población. A eso hay que añadir que tenemos también un turismo residente, que muchas veces es un turismo pues, que ya viene pues, a pasar sus últimos días, su jubilación, pues, europeos del norte, etcétera, que también pues, lo que hacen es aumentar nuestra población que tiene pues, una edad mayor de 65 años, ¿no? Frente a eso tenemos también una población que tiene acceso a fuentes marinas, con lo cual bueno, pues tiene también un acceso mayor a todo lo que son ingestas de pescado, ¿no?, etcétera, etcétera. Hay una tradición de comer pescadito y demás. Y también bueno, pues que es una población que vive mucho en familia, que tiene también un contexto social pues, más o menos armonioso, etcétera, etcétera, ¿no? Es una población sociable, que eso también ayuda mucho pues, a tener una salud cerebral importante. Con lo cual, ¿cómo estamos? Bueno, pues estamos como el resto de Europa con respecto a que tenemos una incidencia de Alzheimer como resultado del envejecimiento de la población, pero bueno, comemos pescado y somos en general gente feliz, y eso ayuda. ¿La gimnasia mental ayuda a prevenir el Alzheimer? Mi respuesta es sí. Hay que tener en cuenta que el cerebro está formado por neuronas y esas neuronas hablan, son las que hablan entre sí. Si las neuronas hablan poco, pues acaban degenerando. Si hablan mucho, pues acaban manteniendo esa funcionalidad. Con lo cual, si usamos nuestro cerebro de manera que cambiemos nuestras rutinas, viajemos, cambiemos de supermercado, intentemos hacer esfuerzos de memoria para recordar cómo se llamaba el vecino que teníamos en el quinto hace 3 años, cuántos números de teléfono me sé, pues eso va a ayudar también a mantener, por decirlo así, esas conexiones que si no acaban perdiéndose. Entonces yo sí aconsejo para mantener una gimnasia cerebral, los sudokus, el tener las relaciones sociales también, el intentar aprender algo nuevo, aunque sea, yo tan mayor, pues sí, aprender algo nuevo, pues todo eso va a ayudar. Y también hablar, el lenguaje, desarrollar el lenguaje, leer libros, etcétera, pues todo eso también va a ayudar, yo creo, a mantener pues eso, una salud cerebral.
Del trabajo de estos investigadores depende que algún día se encuentre una cura para el Alzheimer. Raquel Marín reclama más fondos estatales para potenciar la investigación en Canarias. Tenemos la generación mejor formada de investigadores en Canarias de toda nuestra historia, con lo cual nos encontramos con pocos fondos, mucho talento y mucha preparación desaprovechada. Entonces, sinceramente, desde mi punto de vista, hemos puesto una enorme inversión en formar investigadores que ahora, cuando tienen talento y cuando están formados, no tienen acceso a desarrollar ese talento para el servicio social, de salud y mejorar nuestro contexto socioeconómico. Fiesta tecnológica en Fuerteventura. Los científicos dicen que hay un gen que nos impulsa a viajar. AB, The Travel Brand. Escucha tu gen B. Puerto del Rosario en Fuerteventura se convirtió en la capital canaria de las nuevas tecnologías entre el 24 y el 26 de junio, coincidiendo con la celebración de la tercera edición del Campus Maxonet 4.0. Este evento, organizado por el Cabildo de Fuerteventura, puso a disposición de los participantes una conexión a Internet de alta velocidad mayor que la que se registra habitualmente en la isla. El Campus Maxonet 4.0 se desarrolló en el Palacio de Formación y Congresos de Fuerteventura, con récord de participantes, superando los 240 inscritos. La entrada era gratuita. Los asistentes pudieron disfrutar de un puesto para instalar su ordenador, conectarse a Internet a alta velocidad y participar en los torneos. 48 horas ininterrumpidas, en las cuales los chiquillos pueden venir a concursar, a jugar y estar, como ya le digo, hasta el domingo a las 12, que estaremos todos. Hay campeonatos, hay también cursos, combinamos con cursos que también de robótica, de impresión 3D, molding, para tunear tu propio equipo. El Campus Maxonet 4.0 tiene como objetivo divulgar y fomentar la utilización de las nuevas tecnologías entre los jóvenes de Fuerteventura. Que me parece muy bien el evento, ya que aparte de Las Palmas y en otras islas, aquí también se puede hacer cosas a nivel de toda la isla, de FIFA, de Counter-Strike, Call of Duty y de todos los juegos, ya que podemos hacer un torneo y ya los chiquillos que estamos aquí nos podemos divertir y claro, así se está mejor y mejor aquí que en casa, la verdad. He venido a jugar un torneo de FIFA y también a ver a cómo juega la gente y qué ordenadores tienen y cómo juegan, la verdad. Estamos aquí aprovechando internet, jugando, conociendo gente. A todos los juegos, hay PlayStation por ahí también, con los móviles, las tablets y nada, aprovechando que el internet aquí en Fuerteventura va un poco mal y aquí la verdad es que va bastante bien y podemos jugar y explayarnos aquí con todos los compañeros y la verdad que se pasa bastante bien. El programa del Campus Maxonet incluyó competiciones de videojuegos como el Counter-Strike, el Call of Duty y por supuesto el League of Legends. Este es el League of Legends. Es un juego tipo MOBA que se basa en destruir torres enemigas y entre más torres destruyes, más puntos consigues para comprarte objetos y demás que mejoran a tu personaje. Cuando destruyes inhibidores ganas más dinero y además te ayudan unos pequeños minions que hay aquí. Y luego se gana el juego cuando destruyes el nexo enemigo. Al nexo enemigo le defienden unas torretas, ¿vale? Y dichas torretas tienen que ser defendidas por los diferentes campeones que controlan los diferentes jugadores.
Se suele jugar en una modalidad de 5x5 o de 3x3. Para ello tenemos que derrotarlos a los campeones para poder destruir las torretas con ayuda de súbditos aliados y enemigos. Es el juego más jugado del mundo ahora mismo, junto con el WoW. Pero los torneos de nivel mundial del LoL son los que más dinero reparten en el mundo de los juegos. Este año el Campus Maxonet batió todos los récords de participación. Este evento se consolida y ya incluso acuden a Fuerteventura jóvenes de otras islas. Vemos que ya cada año va en un aumento e intentaremos ya, pensando en el 2017, en ampliar las instalaciones. Los participantes del Campus Maxonet también disfrutaron de una amplia oferta de talleres. Dentro de Maxonet, además de los juegos y los concursos que tienen los chicos, pues también existen unas actividades paralelas como son los talleres. En este caso tenemos unos talleres de robótica dirigidos a niños, para que los chicos vayan teniendo relación con la tecnología y la programación desde edades tempranas, y además se están desarrollando unos talleres de customización, de modding, de customización de torres y de ordenadores, con lo que los usuarios pueden ir modificando y personalizando sus torres de ordenador. También por la tarde se desarrollará un taller de impresoras 3D, especialmente destinado para cosplay, para customización de vestuario, tanto de utensilios y herramientas que apoyen un vestuario, como de pequeñas aplicaciones para la ropa y demás. Bueno, pues con estos talleres se pretende ampliar la oferta dentro de esta LAN Party para que puedan participar familias, niños. Nos dijeron que había unos talleres de robótica y mi hija está interesada en lo que es el lenguaje de programación, aprender un poquito de Scratch. Y bueno, aquí la tengo a Lucía y bueno, ¿ven? ¿Qué te parece el taller que has realizado hoy? Bien. ¿Qué ha sido lo más divertido? Programar el robot. Programar el robot. Este es un lenguaje que es verdad que en el colegio de ella no lo están trabajando mucho últimamente, pero que poco a poco se va a ir imponiendo porque ofrece un montón de herramientas y de posibilidades y ellos aprenden divirtiéndose, y a mi hija pues le encanta un poquito la informática, la robótica, y por eso vinimos. Estos talleres están desarrollados por el Aula 3i, el aula de innovación que promueve el Cabildo de Fuerteventura y el Parque Tecnológico de Fuerteventura, para promover la innovación, la ciencia y la tecnología en la isla de Fuerteventura. También se encuentra con nosotros la gente de la Orotava Hackerspace con sus talleres y promoviendo un poco pues todo lo que viene siendo la tecnología en distintos sectores. La LAN Party Majorera contó también con una zona preparada para el público, para conocer mejor todas las posibilidades que nos ofrece Internet, con charlas especializadas y formación. En 2017 habrá más Campus Maxonet. K Electrónica, tu tienda de mundo 3D y robótica tipo Arduino, ha patrocinado este programa. Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales.